Comienzo también saludando a quienes no había saludado, que tengan un buen día. Tenemos una asistencia que me parece buena hoy día, 16, 17 estudiantes. Y hoy terminamos nuestro estudio, voy a borrar estas funciones, eh, con dos conceptos que son importantes. En realidad, lo importante de hoy es la continuidad de funciones, pero hay algo que quedó en el tintero respecto a los límites, que tienen que ver con cómo defino cuando los límites están en el infinito o van hacia el infinito. Porque nosotros teníamos la definición delta epsilon de límite, y que si usted no la recuerda, yo no soy amigo de que las cosas se las aprenden de memoria, así que les sugiero que entiendan esta definición, más que aprendérselas de memoria, porque si me la aprendo de memoria, eh, en realidad no habría aprendido nada, más que a recitar como quien recita un poema. Lo importante aquí es que uno entienda el centro, ¿ya? El centro de lo que está aquí. Y, y algo que cuando yo estudié límites, también en mi primer año de universidad, yo no entendí los límites. Pasé el curso, tuve una nota bastante buena en ese curso, tanto así que después postulé, al año siguiente postulé a la ayudantía de los cursos de cálculo 1 y cálculo 2, me asignaron a cálculo 1, y llegó un momento dado en que el profesor me dice: Gabriel, es importante que en la próxima ayudantía repasen el concepto de límite con ejercicios, pero que los estudiantes entiendan la definición delta epsilon, que ellos entiendan qué pasa ahí. Y ahí recién me tuve que empezar a preguntar qué significaba esta definición. Y en el fondo, la definición delta epsilon dice que una función tiene límite si mientras más cerca estoy del valor al que se aproxima x, más cerca estoy del valor al que se aproxima f de x. Acepté, Margarita, a los compañeros y compañeras que estaban ahí en la lista, en la sala de espera, ¿ya? Pero gracias por su preocupación, ¿ya? Sí, sí, sí. Es bueno que estén atentos a los compañeros también que vienen ingresando, porque a veces uno sigue nomás con la clase y se lo olvida. Yo ese problema no lo tengo cuando estoy en clases presenciales. Yo no tengo ningún problema en que los estudiantes ingresen tarde a la clase. La verdad es que cada cual, ustedes como adultos y adultas, saben dónde les aprieta el zapato y sabrán cuándo tienen que ingresar y cuándo no. Lo que sí siempre les pido es que quienes ingresen a la clase en el ambiente presencial, lo hagan siempre de manera respetuosa y en silencio, para no interrumpir lo que estamos haciendo en clase. Así que, pero es algo que quizá el próximo año nos interese. Si es que volvemos a clases presenciales. Bueno, decía, y esta definición entonces por eso dice que el límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a un cierto L, ¿qué significa? Que para todo epsilon, ¿y qué significa para todo epsilon mayor que 0? En el fondo, el decir para todo epsilon es una especie de desafío o invitación. Independiente del número que usted me dé, por muy pequeño que sea, voy a encontrar otro número. Existe un delta mayor que 0, tal que. Esa es la primera parte de la definición. O sea, por más cerca que yo esté del x sub 0, yo puedo estar lo suficientemente cerca del L. Les voy a pedir un segundo de interrupción, por favor.
Entonces, el epsilon y el delta son esta especie de desafío. Por muy cerca que yo esté del del x sub 0, voy a estar con el f muy cerca del límite. Entonces, ¿cómo digo esto? ¿Cómo estoy muy cerca? Bueno, digo que x menos x sub 0 es menor que epsilon, menor que epsilon. O sea, la distancia entre estos dos es menor que epsilon. Entonces, la distancia entre f de x y L va a ser menor que delta. ¿Por qué lo digo así, lo explico así de nuevo? Porque la idea no es que se aprenda la definición de memoria, nunca, jamás, sino que entienda lo que hay detrás para que después usted pueda reconstruir esta definición. ¿Y por qué es así de importante? Porque lo que quiero mostrar ahora son definiciones que tienen que ver con funciones que tienden a infinito o que van en el infinito. Por ejemplo, me voy a traer esta definición para acá, para analizarla solita. Si el límite, cuando x tiende a infinito positivo de f de x es L mayúscula vamos a poner aquí, o sea, ¿dónde tengo una función que tiene un límite de esta forma? Por ejemplo, la función x dividido en x más 1. Por ejemplo, esta función. Y nos vamos a fijar en la rama positiva. A medida que me acerco a infinito, o sea, acá, mientras f o x sub 0 es muy grande, f de x sub 0 es muy cercano a 1. Entonces aquí tengo el límite, cuando x tiende a infinito, de f de x es 1. Y lo voy a anotar acá. El límite cuando x tiende a más infinito de f de x, o mejor dicho, lo vamos a escribir así, de x, esto es en fracción. La fracción, al tiro acepto a la compañera de x sobre x más 1 es igual a 1. ¿Ya? Eso dice la... Esto está diciendo la... O este es el límite. Entonces veamos qué dice cómo puedo hacer esta definición. Mira. Aquí ya no tengo no tengo un valor al que acercarme en el x. Entonces, como estoy en el infinito, puedo decir, mira, para cualquier número, por muy grande que sea, yo voy a encontrar un delta, o para cualquier número, por muy pequeño que sea, yo voy a encontrar un m, un número por aquí, tal que todos los demás, de ahí en adelante, están cada vez más cerca del 1. Por ejemplo, yo puedo decir, ya, si yo me doy el 0,5, mira, desde el 1 en adelante, todos los demás valores de la función están más cerca que 0,5. O su distancia al límite es menos que 0,5. Ahora, si digo 0,01, a lo mejor es el 3. Y si digo 0,0001, a lo mejor es el 30. Pero siempre puedo encontrar un valor a partir del cual, de ahí en adelante, todos los valores de la función están muy cerca del límite. Y eso dice esta definición. Para todo epsilon mayor que 0, y aquí está el primer desafío, para cualquier número, por muy pequeño que sea, yo puedo encontrar un m, tal que si x está en la intersección entre el dominio de la función y este intervalo desde el m hacia el más infinito, entonces la distancia entre f de x y L es menor a epsilon. En el fondo estoy diciendo, por muy pequeño que sea el valor que usted me da, yo voy a encontrar un valor en x tal que de ahí en adelante todos los demás están más cerca. Eso dice la definición.
Y la otra definición es la definición, digamos, negativa, ¿cierto? Que correspondería para el otro lado. O sea, si tengo ahora para el menos infinito, voy a encontrar uno que de aquí hacia atrás, todos los valores están cada vez más cerca. ¿Ya? Luego, es fácil ver que la analogía con la definición del límite de sucesiones implica que los teoremas de unicidad del límite, álgebra del límite, ojo con eso, teorema del sándwich o los límites importantes siguen siendo válidos en el límite de funciones cuando x tiende a tanto a más como menos infinito. Ahora, ¿qué significa que una función sea infinito? Que el límite sea infinito. Y aquí me sirve este mismo ejemplo. Por ejemplo, cuando x tiende a menos 1, el límite es infinito. Y de hecho podemos hacerlo infinito en ambos lados si ponemos valor absoluto aquí. En ambos lados se va a infinito. Pero fue una pregunta. ¿Sí? Cuando dice que tiende a infinito, en este caso el 1 y el menos 1 son como asíntotas de la función. Sí, sí, son asíntotas. Ahora, cuando veamos derivadas en el curso de cálculo diferencial e integral, la idea es que veamos cómo los límites y las derivadas me pueden ayudar a definir perfectamente cuándo tengo una asíntota vertical, horizontal u oblicua. También hay formas de definir la asíntota oblicua. Pero decía, fíjate, ahora tengo un límite que va hacia infinito. Vamos a sacar el valor absoluto. Solo me estorba por ahora. ¿Qué estoy diciendo? Mientras más cerca estoy del 1, más grande o más pequeño son los valores de la función. Más grandes o más pequeños. Vamos a hablar de números grandes, mientras más cerca. Entonces yo puedo encontrar un delta del que están cada vez más cerca del 1, pero son cada vez más grandes. Y fíjate cómo dice acá. Que el límite cuando f de x tiende a infinito, o sea, tiende a 0, perdón, cuando el límite de f de x cuando x tiende a x sub 0 es más infinito, significa que para cualquier m, o sea, cualquier número mayor que 0, encontramos un delta mayor que 0, o sea, un número muy pequeño tal que si x está en las vecindades de este delta, o sea, x sub 0 más menos delta, me refiero aquí muy cerca, por ejemplo, del menos 1, entonces f de x sub 0 es mayor que m. ¿Qué estoy diciendo? Mira, supongamos que yo me doy el m igual a 20. Digo que de aquí del 20 en adelante está este pequeño valor que lo vamos a calcular aquí de manera gráfica solamente. Este segmento que va desde aquí hasta aquí. Ya, primero vamos a hacer la intersección entre esto y esto. Pero ¿cómo no me da la intersección de esos dos? Ah, a lo mejor tengo que tener una recta. Ya. Ahora sí, al tiro le doy el pase a Melissa para que ingrese. Me dice que está indefinido. ¿Por qué? No voy a poder mostrar lo que quería mostrar de una forma, pero lo voy a explicar de todas formas. Si yo digo que el m es 20, por ejemplo, o es 20,1, la función está cada vez más cerca del 1. O sea, aquí está, si se fijan, digamos una cierta distancia delta. De aquí en adelante, todos los que siguen hacia arriba están cada vez más cerca del menos 1. Como la definición del límite hacia el infinito, pero al revés. Eso dice esta otra definición. Y por último, que el límite cuando x tiende a infinito, que tiende a ser infinito,
Bueno, es una mezcla de esta definición y esta definición. Y esta que está acá arriba. O sea, para cualquier m mayor que 0, existe un m pequeño, ahora son números, mayor que 0, tal que para todo x que está desde el m hacia adelante, f de x sub 0 es mayor o igual que m, mayúscula. Y es muy importante notar que estas definiciones son equivalentes con cambios sutiles pero importantes, es decir, si x tiende a menos infinito o si el límite de f de x es menos infinito. O sea, también se cumplen esas pequeñas definiciones. Dicho esto y cerrando el tema de los límites, damos paso al estudio de la continuidad. Y aquí yo lo escribí en términos muy coloquiales. Vamos a decir que una función es continua si, entre comillas, es posible dibujarla sin levantar el lápiz del papel o sin separar el lápiz del papel. Por ejemplo, esta función como que ustedes ven acá, no es posible dibujarla sin levantar el lápiz del papel. Les voy a pedir un segundito de interrupción.
Disculpen la interrupción, jóvenes. Disculpen, por favor. Ya. Entonces, estábamos con estas definiciones con la continuidad. Por ejemplo, esta función eh, no se puede dibujar sin levantar el lápiz, porque primero, ¿dónde termino acá? Y después comienzo acá. O sea, no entra dentro de lo que nosotros decimos o entendemos como una función continua. Ahora, diremos que una función es continua si solo si cumple con las siguientes condiciones, con estas tres condiciones de forma simultánea. La primera es que el límite existe sea único. ¿Ya? La segunda es que la imagen también exista. Eso implica que x sub 0 tiene que estar en el dominio de la función. ¿Ya? Tercero, que el límite y la imagen de la función sean el mismo. O sea, para saber si una función es continua o no, necesito comprobar esos tres pasos. Entonces les voy a pedir que analicen estas tres funciones en los puntos que se dan ahí para ver si son continuas o no en esos valores, pero considerando también eh, recordando que una función es continua entonces en todo su dominio, segundito, en todo su dominio si es continua para cada punto del dominio. Entonces, unos 5 minutitos o 10 minutitos para que analicen la continuidad en estos casos. No sé si se entendió la petición, la instrucción, es que analicemos la continuidad de estas tres funciones, cada una en el punto en el que se da, y antes de pasar a eso había algo que debía quedar claro, es que también diremos que una función es continua en todo su dominio, si lo es para cada punto del dominio. Entonces, para analizar la continuidad de una función, uno tiene que identificar aquellos puntos en donde es posible que no sea continua. Bueno, y saber ciertas Profe, cositas. ¿Sí? ¿puede explicar de nuevo las condiciones, por favor? Son tres condiciones. Primero tengo que calcular el límite para saber si el límite existe o no. Y el límite tiene que ser único. Quiere decir que el límite por la izquierda y por la derecha tienen que ser el mismo. Por ejemplo, aquí, en el caso 3, tengo que ver si estos dos límites son el mismo o no. Segundo, tengo que ver que la imagen exista. Si existe o no existe la imagen. Y tercero, si sé que el límite existe y la imagen existe, entonces ver que sean iguales. Ya, gracias. Aquí, aquí.
profe, ¿Sí? podría ser el primer ejercicio y después nosotros hacemos el 2 y el 3 para saber cómo se hace. Ya, les voy a mostrar un cuarto ejemplo. Ya, ¿Ya? Supongamos la siguiente función. F de x igual a 3x más 1 dividido x. Dividido x en x igual 2. Lo primero que uno ve es que el límite, cuando x tiende a 2 de f de x, ¿cuánto es? Ese límite. 5 medios. 5 medios. ¿Ya? 5 medios. Luego veo cuánto vale f de 2. Cinco metros. 5 medios. Y ahí veo que como el límite, cuando x tiende a 2 de f de x es igual a f de 2, entonces la función es continua en ese punto. Pero, si x es igual a 0, ¿qué pasa con el límite? Cuando x tiende a 0 de fx. ¿No es indefinido? Es indefinido porque es más o menos infinito. O sea, podríamos decir que no existe. ¿Qué pasó aquí? Ya. Este límite no existe. Por tanto, la función no sería continua. Decía, diseño no existe. Por tanto, la función no es continua. Y puede que tenga límite, pero el límite sea distinto a la función. Entonces tengo que seguir esos pequeños pasos. ¿Ya? ¿Les parece? Pero, ¿por qué puse 2 veces pero? Entonces ustedes me dicen si esas funciones que están ahí en el ejemplo son o no son continuas. Las voy a volver a poner.
Profe, ¿Sí? tengo una duda, pero que no es de esto, sino que es del taller. ¿Ya? En realidad son dos dudas. La primera era si en la 2 Ujú. que era para mostrar que no es inyectiva, ocupamos la función de la primera, ¿verdad? Sí. Y lo otro es que la 4 A ver, no... a ver, déjame. Disculpen, voy a abrir el taller, cosa de que la respuesta que te dé sea precisa. Tú me dices, en la 2 la función que se ocupa es la que está en la uno. A ver. La pregunta 2, pregunta uno, pregunta 2. Sí, se ocupa la función anterior, en la 2. Ya. Y en la 4 que yo ya conozco derivada y L'Hopital y todo eso, pero y fue la única manera que logré como resolverla. No sé, ¿existe una manera sin ocupar L'Hopital para hacerla? Sí, pueden, por ejemplo, separar estas fracciones, dos fracciones distintas, y analizar, por ejemplo, 2 elevado a x sobre el logaritmo natural y 3 elevado a x sobre el logaritmo natural. Y utilizar propiedades de logaritmo, porque aquí hay funciones exponenciales. Ya, sí. ¿Ya? Sí, sí, Ese era el puedo hacerlo. objetivo, que rebuscaran en lo que ustedes saben sobre logaritmos y funciones exponenciales para intentar dar con ese límite. Ya, profe, eso era. Muchas gracias.
¿Cómo nos fue con estos? Por ejemplo, en el 1, si alguien me puede ayudar. Los vamos también revisando gráficamente. El 1 me dio que no. Ya, ¿por qué no le dio? ¿Qué es lo que, dónde tuvo el problema? En el punto 2. El 1 En le dio. el que no existe f de x0. ¿No existe f de x0? Ah, no, perdón. En la 2 me equivoqué. Ah, ya. Porque en la 1, ¿qué me podrían decir del 1? El 2 me lo respondes tú, ¿ya? Pero el 1, La ¿qué? 1 menos 1, ¿Menos 1 le dio el límite o la imagen? las dos, y es continua. Ah, ya, entonces veamos, mira, 3x cuadrado menos 1 y x más 1. 3x cuadrado menos 1 dividido en x más 1. Efectivamente, ¿en qué punto era? En el 0 es menos 1. Es continua en el 0. Es discontinua en otro lado esta función. Es discontinua acá en el menos 1. Pero aquí es continua. Así que, bien con esta función. La segunda, compañero, me había dicho que le había dado que no porque... Porque no se cumple el punto 2. Que no Porque, existe exacto, esa. no existe imagen. No. Exacto. Entonces, x más 1 y x cuadrado menos 1. Veamos qué nos dice GeoGebra. X más 1 dividido en x cuadrado menos 1. No es continua. Aquí. ¿Ya? Tercero. Esta función está definida a tramos, por partes, por pedacitos. ¿Alguien me puede indicar qué pasa aquí? Porque evidentemente la función tiene imagen. En la primera no. No, pero aquí la función para el menos 1 está definida, que sería en este tramo. El tema está que no tiene límite. ¿Y por qué no tiene límite? Mira. Si definimos la función, ¿cuál era la función aquí en cuestión? X cuadrado menos 1, la función x cuadrado menos 1, entre el menos infinito y el 0, me parece, que así estaba definida. Vamos a poner aquí para que, entre el menos 100, para que aparezca la función. Tendríamos ese pedacito de función. A ver qué pasó aquí. Pinché por error ahí. Bueno. Y la segunda es 2x más 1. En menos 1. Ah, en menos 1 aquí. Entre menos 100. Ya. Y la otra función es 2x más 1. Oye, ¿por qué se pega esto? O sea, es que esto es Office, culpa de Office. Ya. 2x más 1
entre 2x más 1 entre el menos 1 y, digamos, el 100. Esto está pasando aquí. Los límites laterales son distintos. Y voy a anotarlo aquí. En el caso 3, la función es discontinua porque el límite no existe. Y es así porque sus límites laterales son distintos. Es decir, el límite por la derecha, que se escribe límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, es decir, por el lado positivo del menos 1 de f de x, es igual, como vemos acá, a menos 1. Y el límite por la izquierda que sería el límite cuando x tiende a menos 1, pero por la parte negativa, es decir, por la de izquierda de f de x, es igual a 0. Entonces la función no tiene límite. ¿Ya? Esta función no tiene límite porque sus límites laterales son distintos. Para finalizar, vamos a ver que existen tipos de discontinuidades. Continuidades que son reparables, entre comillas reparables, y funciones discontinuas que son irreparables. ¿Qué significa que sea reparable? Mira, si el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, es igual a L, y f de x sub 0 es distinto de L, esto puede ser debido a dos cosas. Primero, a que el x no esté en el dominio de la función, o que f de x sea un cierto m distinto a L. Por ejemplo, mira, ejemplos. Por ejemplo, la función f de x igual a, vamos a definir al revés, x cuadrado menos 1, le puse mayúscula al x. X cuadrado menos 1 dividido en x menos 1 en x igual a 1. ¿Cuánto da ese límite? ¿2? Ese límite da 2, ¿cierto? ¿Pero cuánto es f de 2? F de 1, perdón. No está definido f de 1. O sea, aquí el límite cuando x tiende a 1 es igual a 2. Sin embargo, f de 1 no está definido porque 1 no está en el dominio de f. Y si vemos esta función, mira. X cuadrado menos 1
dividido en x más x menos 1. Pero aquí lo que ocurre es que no hay un punto. De hecho, mira, fíjate, dice que está indefinido en la función. No existe ese punto en la función. Pero sí puedo encontrar el punto 1,2 como un punto fuera. ¿Por qué? Porque este punto no existe en la función. Aquí no hay nada. No hay nada. Y lo otro es que, por ejemplo, si tengo una función definida a tramos, por ejemplo, supongamos lo siguiente, f de x igual a casos, a estos casos. Por ejemplo, 1 sobre o x más 1, si x es distinto de 2 y 3, si x es igual a 2. Quiere decir que aquí ya tendríamos otra cosita. X más 1, que es esta función. Vamos a poner x menos 1, porque si no me va a dar otra cosa. No es lo que estoy buscando. X menos 1. Pero la función tiene un pequeño salto aquí. ¡Pip! Salta ese valor. Salta ese valor ahí. Aquí no hay. Aquí no hay imagen. No hay imagen aquí, sino que salta ahí. Y en este caso, el límite existe, la imagen también, pero no son iguales. Es posible redefinir la función de modo tal que sea continua en x igual a x sub 0. Es importante remarcar que lo que hacemos es definir una función distinta a la anterior, que coincide en todos los puntos del dominio y en donde f es continua. Coincide en todos los puntos del dominio excepto en S. Entonces, ¿cómo definimos? Va a ser f grande de x, va a ser f pequeño si x es igual a x sub 0 y el límite si x es igual a x sub 0. F pequeño si x es distinto y el límite si x es igual. Entonces, las funciones del ejemplo quedarían, ¿cómo quedaría la primera función? F de x igual a estos casos. ¿Alguien me puede dictar? Voy a...
¿Alguien por ahí que me ayude? Quedaría esta expresión si x es distinto a 1. Y quedaría el límite, que en este caso es el límite, este límite era 2, me parece. Sí. Y 2 si x es igual a 1. Y con eso hemos reparado la discontinuidad. Pero este sería un f grande, porque en el fondo es otra función. Y la b, b, quedaría también con casos, pero con nuevos casos. X menos 1 si x es distinto de 2. Y 1 si x es igual a 2. Por eso decimos que este tipo de discontinuidades son reparables. Es posible repararlas. Entonces, esta nueva función tiene una gráfica similar a la anterior, pero es continua en x sub 0. Y el otro tipo de discontinuidades son las discontinuidades no reparables. Ocurren cuando el límite de f de x no existe. Puede ser por ser infinito o debido, vamos a escribir así mejor, debido a ser infinito o por tener límites laterales distintos. Y aquí están los dos casos. Límite ¿Profe? lateral, ¿sí? A mí me surgió una duda con el ejercicio anterior con ese, que ¿por qué el límite era 2? No entendí eso. Este límite. Sí, ese. No es 2, pues tienes razón. Este límite es, a ver si x vale 2, 2 menos 1. 1, nada que ver el límite. Sí, tienes razón. El límite es 1. Ya sí lo escribí, pues límite 1. ¿Te refieres a esa o a la A? Un poquito más arriba. Antes de eso. ¿A este límite? A ese, sí, a ese. Ah, ya, veamos. Mira. Este límite, estamos con este límite. Cuando x tiende a 1, x tiende a 1, tiene la forma 0 dividido 0, ¿cierto? Entonces, factorizando, tendríamos este límite, evidentemente, pero quedaría arriba como x menos 1 por x más 1. Y acá x menos 1. Y eso sería el límite cuando x tiende a 1 de factorizando. Al simplificarse estos dos de x más 1. Y eso es 2. Ah, ya. Ya, profe, gracias. En este caso, en este primer caso, estoy hablando acá. En este caso, la función no tiene límite, porque es infinito, más o menos infinito. Pero en este caso, los límites laterales son distintos. Mira, vamos a ver este caso, x más 1 y menos x menos 1 con el 0 como límite. La función x más 1 entre menos 0, o sea, entre menos 100 y 0, sería esta. Y la función menos x menos 1 entre 0 y 100.
Entre 0, dije, no, ahí sí. ¿Cómo la tengo definida? Entre, sí, mayor que 0, perfecto. Fíjate que estos límites también son distintos, límites laterales distintos. Y aquí ya no puedo reparar tampoco. Porque tendría que cambiar toda una rama de la función y eso ya haría que las funciones sean absolutamente distintas. ¿Ya? Para finalizar, algunas funciones continuas en todo su dominio. 1. Las funciones polinómicas. La función seno y coseno. La función exponencial. La función logaritmo natural. La función exponencial o la función logaritmo, en realidad, cualquiera sea las bases. Son funciones continuas en todo su dominio. Entonces, cuando tenga que analizar funciones, su continuidad, ya sé que estas funciones son continuas en absolutamente todo su dominio. Dale con escribir continuos con tilde. Son continuos, como decía, entonces en todo su dominio. Las polinómicas, estas trigonométricas, no todas las trigonométricas, la exponencial, la función logaritmo. Son funciones más que en todo su dominio, en todos los reales. La función valor absoluto. Y las combinaciones convenientes entre ellas. Entonces, con EMD. Por ejemplo, mira, y aquí salen cosas bien interesantes. El valor absoluto de x cuadrado menos 1 más 3x cuadrado menos 4x. Por ejemplo, esa función, que te continúa en todo su dominio. Y la gráfica es bastante particular. Y si le agregamos aquí factores, por ejemplo, 3x al cubo menos x cuadrado, se pone mucho más. Entonces, jóvenes, esta clase la subo hoy al aula virtual y nosotros ya a partir de la próxima semana tenemos, voy a abrir aquí el calendario, el primero nuestra solemne, después el 8 feriado, el 15 el examen. Y hay que ver una fecha aquí posterior para la prueba recuperativa, para quienes no hayan dado la prueba 1 o no puedan dar la prueba 2. Para Profe, recuperar, ¿sí? la prueba de la próxima semana es con alternativas. La primera fue con alternativas, No. entonces sí, es de selección múltiple. Ya, ¿y la integrativa cómo va a ser? De desarrollo como la primera. Ah, ya. Eso pues, jóvenes, dejo el apunte, lo vamos a dejar en el aula virtual. Por mi parte, mira, voy a dejar la grabación hasta aquí. Me despido de quienes estén viendo el video después.